noticia, digamos, bomba, bomba de la semana ya no son las noticias políticas que hemos tenido intensas desde los dos debates presidenciales, la presentación del programa del PUSI, etcétera, sino ahora la bomba es lo que sucedió por un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando respuesta a una consulta que había hecho el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente de la República y el equipo de gobierno, sobre la situación de los llamados matrimonios de homosexuales. Y la Corte Interamericana se pronuncia en favor de desarrollar esa figura y garantizar de esa manera nuevos conceptos de familias reales existentes que hay en las sociedades costarricenses. Claro. Y a partir de esto pues se ha suscitado un debate incluso entre especialistas en el derecho de si es un pronunciamiento que nos obliga o no nos obliga, y ese tipo de cosas que ya no tendría la mayor trascendencia, porque ahora el pronunciamiento de la Corte, si nosotros estamos metidos en un ordenamiento internacional que aceptamos y acatamos los fallos de las Cortes internacionales, pues queda más que aceptar esa resolución e implementarla desde el punto de vista administrativo en lo que corresponde, y legislativo si hubiera que hacer reformas legales. Por ahora, digamos, en materia de reconocimiento de uniones de esta naturaleza, el registro civil, que es el que lleva, valga la redundancia, el registro de los matrimonios, ¿verdad? Está viendo a ver, primero que le comuniquen la resolución para ver cómo empieza a implementar los nuevos reconocimientos de esa naturaleza. A mí me parece que esto es lo trascendente, esto es lo importante, porque la familia en Costa Rica hoy tiene diversas expresiones. Primero pensemos en la familia más tradicional, es decir, papá, mamá y chiquitos, ¿verdad? Sí, sí. Eso en primer lugar, pero ahora tenemos familia que es solo de mamá y chiquitos. Tenemos familias que son solo de papá y chiquitos, ¿verdad? Y tenemos familias que son de papá y mamá nada más, sin chiquitos, para empezar por ahí, ¿verdad? Bueno, adoptan. Bueno, y además tenemos familias de niños que son procreados en matrimonio y de niños que son adoptados en el matrimonio. De acuerdo, estamos de acuerdo. Y eventualmente podemos tener grupos familiares que son de abuelos, con sus nietos como familia, porque no están los padres, ¿verdad? Esas son realidades. La otra realidad importante es que en los últimos 5 años, más del 52% de los nacimientos en Costa Rica son de madres solteras. Y una inmensa cantidad de esos son de madres menores de edad. Entonces, esa es otra concepto de familia, de esas muchachillas que a la larga no están todavía preparadas para la vida, pero la vida les impone asumir responsabilidades de maternidad muy fuertes, porque eso implica mucha responsabilidad, criar niños. Entonces ahí tenemos eso, y tenemos un 34% de esas madres que además son trabajadoras y que tienen que dejar sus niños, a veces solos, como hemos visto a veces en periódicos, encerrados en sus propias casitas, o en protección de algún familiar, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado tenemos ahora los conceptos legales de los matrimonios. En Costa Rica el único matrimonio válido es el matrimonio civil. Desde 1888 es el único matrimonio válido. El matrimonio que hace la Iglesia Católica y las otras iglesias no tienen ninguna validez legal jurídica, en Costa Rica, jurídica. Nada. Si no se inscriben en el registro civil. Exactamente. Y en ese sentido, la ley le otorga a los sacerdotes una condición de auxiliares del registro civil, lo que no le da a los pastores de las otras denominaciones cristianas. Ellos no tienen esa condición de ser auxiliares del registro civil. Por eso ellos hacen 2 ceremonias, la civil y la religiosa.
En el caso de los católicos pueden hacer la católica, obviamente la ceremonia religiosa, y también no necesitan hacer la ceremonia civil, Sí, porque automáticamente si el sacerdote sacerdote actúa, sí. no inscribe el matrimonio, obviamente no aparece inscrito en el registro, pero además recibe una sanción, Sí, claro. porque es un auxiliar que tiene obligación de inscribirlo en un plazo de 8 días. Entonces, esta es una situación real. El matrimonio, entonces, desde el punto de vista legal, existe en el Estado y existe en las iglesias, ¿verdad? Y una cosa es el matrimonio eclesiástico, en un caso como el de la Iglesia Católica, considerado un sacramento, y en otro caso el matrimonio oficial, legal, válido en Costa Rica, que es el matrimonio que se entiende civil, ¿verdad? Que es como la unión de dos personas, Sí, así es. un pacto, un contrato de dos personas, que es la idea central de esto. Cuando ahora se viene a regular de esta manera la idea de establecer paridad, igualdad entre personas de un mismo sexo que puedan casarse, lo que se está haciendo es reconociendo una situación de la realidad misma. ¿Por qué? Porque en la realidad costarricense también tenemos familias religiosas que no están casadas, ni por la iglesia, ni civilmente. Son Sí. uniones libres, literalmente. Así es. Y son funcionales, y son estables, y muchas veces más estables que aquellas que hacen esas formalidades Sí. ante la iglesia o ante el Estado, ¿verdad? Entonces, tenemos dos conceptos. Uno que es el matrimonio eclesiástico, que la iglesia lo sigue haciendo como quiera, y otros son los matrimonios de Estado, que son los que hacen las autoridades oficiales de Estado, abogados, antes lo hacían los gobernadores, etcétera, ¿verdad? Algunos abogados que están autorizados. Los notarios. Ah, sí, Los notarios, digo. pero Nada más los notarios. Sí, pero digo algunos, no todos. Los No. que tienen la autorización para hacerlo. No, todos los notarios pueden hacer matrimonios. Y un cónsul general. Ah, bueno, en el exterior. y los cónsules, por supuesto Sí. que Es sí. otro porque- y auxiliar. los capitanes Sí, de sí, barco, otro auxiliar. los capitanes Los de barco, capitanes de barco. los capitanes de avión, Sí. que podrían perfectamente también actuar como funcionarios autorizados para hacer ese tipo de actos, ¿verdad? Ahí tenemos eso. Pero entendamos también, yo por lo menos verlo así, en el siglo XIX costarricense, las mujeres en Costa Rica no tenían derecho de herencia, hasta 1870. Sí. Ah, eran marginadas. ¿Por qué no tenían derecho de herencia las mujeres? Porque literalmente se consideraba que no tenían capacidad de administración. Y era un peligro darles plata o administrar bienes heredados porque los podían botar, ¿verdad? O mal botar. Sí. Mal Bueno, baratar. dichosamente se igualaron en esa materia allá por 1870. Después se estableció el matrimonio. Y en el matrimonio de 1888 se estableció la disolución del matrimonio, el divorcio, El divorcio, sí. lo cual era contrario a todos los conceptos religiosos, canónicos y católicos que existían en ese momento. Sí. Porque el matrimonio como concepto religioso, como sacramento, es indisoluble hasta la muerte, ¿verdad? Es un sacramento que solo la muerte lo disuelve. En este caso, el Estado había establecido la disolución del matrimonio. Y ya en 1888, con la disolución del matrimonio, la sociedad había avanzado montones, obviamente que sí. Aún así, las causales de divorcio a veces establecían discriminación hacia la mujer. Una de ellas, en el código anterior, en el Código Civil del 88 y antes del Código de Familia de 1970, las causales estaban Parece mentira, ayer, en 70. hace poquito, Sí. en causales que eran generales, maltrato, violencia, etcétera. Pero venía después la infidelidad. Infidelidad. Y la infidelidad, entonces se consideraba la infidelidad de la mujer por una sola vez, Sí. pero la infidelidad del hombre Sí. tenía que establecerse sobre una figura que se llamaba concubinato escandaloso, Sí. público y notorio, Sí, que sí, significaba que el hombre tenía que tener una vida pública, escandalosa, Pública y que era notoria, sí, notoria sí. por lo menos de un año.
con otra fulana. Sí, sí. Si no, no calzaba la figura. Cada 11 meses se podía cambiar. Exactamente. Entonces, en esas condiciones, No, sí, era un relajo eso. había todavía una discriminación hacia la mujer, y Claro, esa era la fuertísima. familia. El Código de Familia del 70 iguala infidelidad de una sola vez para los dos. Sí, Punto. sí. Y además establece, como una cosa muy novedosa, el rompimiento del matrimonio por mutuo acuerdo. Ajá. ¿Verdad? Otras legislaciones en esa época, como la soviética, establecían el rompimiento del matrimonio por voluntad de una de las partes. Es muy interesante. Aquí no hemos llegado a eso. No. Aquí valdría la pena llegar a eso, al matrimonio por voluntad al divorcio por voluntad de una de las partes. ¿Por qué? Porque a veces no hay acuerdo. Sí, es igual que si fueran los dos. Porque sigue la separación de cuerpos y otras figuras, pero de pronto hay alguien que ya no quiere continuar. Y hay un trabamiento ahí. Ahora se ha agilizado incluso el divorcio, porque antes se establecía que no se podía divorciar la gente si no pasaban 2 o 3 años. Ahora es inmediato. Uno se puede casar hoy y al día siguiente, si quiere, se divorcia. Perdón, Vladimir. Si ve que no funciona Sí. el matrimonio desde la primera noche. Pero en el Código de Familia todavía se habla el adulterio de la mujer como un acto... No, se habla de la infidelidad. Ya, el adulterio de los dos, de ambos. Ah, sí, de ambos. claro, sí, pero habla de adulterio. Bueno, la figura de la infidelidad como adulterio, Sí, pero sí, ya es de sí. una sola vez para ambos. Sí. No hay una distinción. No, ahí, ya. ¿verdad? Bueno, eso es. Después ahí teníamos discriminaciones en ese sentido. Cuando eso se elimina, la sociedad costarricense avanza democráticamente, ¿no? En igualdad de derechos y libertades y de equiparación. Cuando en el siglo XIX había prohibición de cultos no católicos, hasta que llegó la construcción del ferrocarril, y con el ferrocarril que venían ingleses y gringos y jamaiquinos y chinos y un montón de gente, entonces el gobierno de Tomás Guardia y el Bernardo Soto y Próspero Fernández y los grandes liberales autorizaron el ingreso de otras denominaciones religiosas. Sí. Y entonces se amplían las libertades religiosas en Costa Rica. Y la iglesia empezó a ser intolerante. No, en esta casa somos católicos y no aceptamos propaganda protestante, y se ponían los letrerillos en todas las ventanas de los barrios. Sí, no así aceptaban es. propaganda protestante ni comunista. Ahora No, también no, después, esa parte claro, no lo vi sí, sí. yo. Esa yo la vi en Alajuela. Bueno, bueno, sí, yo así no es. vi. Entonces metieron eso, y entonces ahí había ya una discriminación y una Sí, intolerancia. evidente, pero pero la evidente. sociedad costarricense fue aceptando esas denominaciones En religiosas realidad. que hoy representan el 28% de la población. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos. Después se prohibió la circulación de negros y chinos en el territorio nacional, circunscrita a un territorio que llegaba hasta Turrialba. ¿Verdad? Sí. Todavía las leyes migratorias de 1941, hechas en el gobierno del gran reformador, doctor Calderón Guardia, establecían restricciones para 16 grupos nacionales: italianos, alemanes, árabes, culis, chinos, negros, etc. Sí, Habían sí. restricciones. Sí. Bueno, eso se fue rompiendo. Y esa gente empezó a entrar. Todavía, hasta hace pocos años, algunos clubes notables de este país no aceptaban negros, sino era como mayordomos nada más. o como, Hace nada de o como eso. funcionarios asalariados de esos clubes, pero no como socios. Sí, El sí. Country Club, importante institución ahí en Escazú, no aceptaba negros hasta que llegó un embajador negro de Estados Unidos. Sí. Roma Es que Locuta. en el Club Y, Unión, y ese embajador negro, en 2 ocasiones le sacaron las bolitas negras, que no podía entrar como socio. bueno, en el Club Y me Unión, imagino yo que después el embajador negro socó algunas tuercas de algunos de esos Claro, miembros del claro. Club Unión para que los jodieran en Estados Unidos o sus negocios o lo que Sí, fuera. sí, Y después claro. sacó las bolitas blancas donde lo aceptaron oíme, en el Club Unión, de socio. Ya ahora vino otro embajador negro que no tuvo ningún problema y que se quedó aquí en Costa Rica. sí, bailarín, claro. ¿no? Por Es cierto, gran bailarín. Sí, No sé si se bailó en la sociedad costarricense, pero en todo caso es simpático el tipo. Es Sí, simpático. muy Indudable, agradable. es agradable. Oíme, en Y el se Club identificó Unión, mucho con Costa Rica. El primero de color que entró, y fue un debate en la Junta Directiva, fue Víctor Morgan, que le decíamos el negro Morgan. Y lo aceptaron, y ahí se rompió ya la vaina. Entonces, No, el y primer ahora- negro fue Víctor el Morgan. embajador.
En el Club Unión. Ah, no, en el Club Unión, perdón. Tiene Bueno, razón, en el Club Unión. Tiene Club razón. Unión fue Víctor Morgan, el primero antes que el embajador. Bueno, yo conté que adolescente en Cuba visité una vez, muchas veces, la Embajada de Costa Rica, por supuesto, quedaba en la calle O'Reilly. Y en un tiro llegué y tuve que esperar algo, entonces me puse a leer los panfletitos turísticos que había. ¿Qué iba a hacer? Yo hasta las estampillas las leo cuando estoy aburrido. Y me encontré con uno de un hotel céntrico de San José, en el que, bueno, decían lo lindos que eran las habitaciones y penthouse y todas las cosas, y decía que no admitían, que garantizaban que no había, en el servicio no empleaban personas de color. Hasta hace poco tiempo, Fernando, algunas urbanizaciones aquí aseguraban que en los lotes y residencias que vendían no había negros. Sí, así es. Y de pronto un tal Harrison de Nueva York compra un lote con casa en una de esas residencias, y el tal Harrison, estoy inventando el apellido para no decir el verdadero, resulta ser un negrito que tenía 30 años de vivir en Estados Unidos, tico, que venía con plata, que había comprado a través de un abogado el lote, Creían que eres escocés. y creó un problemón jurídico endiablado. Claro, Así es. claro. Oíme, Entonces, eso que decís vos, de que vos lees hasta las estampillas, decía Roberto Fernández sobre Beto Cañas. Dice, es que Beto, cuando no tiene que leer, dice, Ramírez Valido, 1980. Bueno, entonces ese tipo de cosas nada más para señalar que la sociedad ha ido estableciendo una serie de discriminaciones, pero que han sido superadas. Sí, Y al ser superadas, Gracias a cada Dios, vez nos vamos enriqueciendo más como claro, sociedad, como claro, ciudadanos, claro. con libertades y derechos, con reconocimientos de igualdad. Bueno, pues yo tengo que confesar Ahora, que yo me sentí sorprendido con esta cosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no porque tomara esa decisión. Es decir, me sorprendió que hubiera habido que preguntarle algo que para mí se tenía que producir naturalmente en nuestro sistema político. Jurídico, claro. De veras, yo no me he dado cuenta, sinceramente, de que estaba esa consulta pendiente. Y puedo pensar yo, pero es que eso es lo primitivo que resulta en nuestro sistema político, porque han dejado que la Asamblea Legislativa, por ejemplo, que en la Asamblea Legislativa se incrusten una serie de tendencias que no tienen nada que ver con la política. Sí, así es. Bueno, entonces nos jalan el aire desde afuera, pero la sorpresa mayor mía vino después, cuando vi la grita que se armó en ciertos sectores, y entonces pensaba, pero ¿cómo es esto? Hay un montón de países donde ya eso está adoptado, y alguien tuvo la cortesía de buscarlo por mí y lo puso en la red. En este momento 25 países, incluyendo dentro de unas semanas Taiwán, el primer país asiático que lo establece. Entonces digo yo, están sobredramatizando algo que venía naturalmente, porque países paradigmáticos para nosotros lo adoptaron hace tiempo ya. Sí, claro. Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda. Es alucinante ver eso, países de los que nos pasamos hablando bellezas, sí. E incluso en Estados Unidos hay varios estados que lo tienen. Muchos, ya, sí, cierto. Entonces, es cierto. Noruega, pero a mí lo que me ha sorprendido, del mundo, sí. A mí lo que me ha sorprendido de todo esto es la reacción de los candidatos presidenciales. Bueno. Porque está bien. ¿Cuáles? Está bien que algunos candidatos presidenciales se opongan por convicciones religiosas a ese tipo de uniones. Pero cuando hay un pronunciamiento de acatamiento obligatorio y que va a mejorar, digamos, las relaciones sociales y políticas de la democracia costarricense, lo único que pueden decir es, no estamos de acuerdo, pero aceptamos los pronunciamientos y tendremos que aceptarlos para establecerlos si les toca a ellos hacerlo. Porque ahí solo 3 candidatos estaban totalmente a favor. El del Frente Amplio, Edgardo, sí. El del PAC, obviamente, que gestionó esa consulta,
y John Vega, el del Movimiento de los Trabajadores. Fueron los únicos 3 candidatos que abiertamente estaban a favor. Después, todos los demás estaban, digamos, por las nuevas fórmulas que se habían venido tramitando en la Asamblea Legislativa, pero de esos otros, Antonio Álvarez, Rodolfo Pisa, especialmente, dijeron: acatamos. Sí, sí. No nos gusta, pero acatamos la resolución de la Corte. Y hay 4 candidatos ahí religiosos, ¿verdad?, que dicen que no aceptan ese pronunciamiento, y uno de ellos amenaza incluso con que Costa Rica se salga del sistema interamericano de los derechos humanos. Así es. Y yo lo que digo es, si estos 4 carajos o estos 5 candidatos que están en esa pose no aceptan un fallo de una corte, que es obligatorio para Costa Rica, no se les debe dar el apoyo popular del voto, porque son personas en capacidad de violar cualquier ordenamiento jurídico. Esa es mi Sí, claro, tesis. eso es cierto. Eso es cierto. Son personas no gratas a la estructura jurídica nacional. Por supuesto, Así son es. un peligro, Claro, claro. porque esos no actúan jurídicamente, actúan por pasiones. Pero qué curioso, ¿te has Ahora dado veamos cuenta? el pronunciamiento del padre San Casimiro, que Ah, es muy sí, inteligente en sí, la forma claro, como claro. lo señaló. ¿Qué fue lo Sí. que dijo exactamente, Álvaro? No, él comentó ¿cómo se llama? Amelia Rueda. Amelia Rueda, que él respetaba porque tenía amigos en la diversidad y que él respetaba profundamente eso, que él no era quien para juzgar a nadie, de ninguna manera. Que en cuanto al matrimonio, qué problema, que la iglesia tenía su matrimonio religioso, que era de la iglesia. Y lo sigue no tenía haciendo. nada que ver, y lo sigue Y haciendo. la Corte no se mete con eso. Con eso no se mete. Claro. De No, manera obvio, que, porque yo sí, pensaba- muy inteligente el Yo- planteamiento. Yo lo había pensado de esta manera, sí, en mi asombro por la gritería. He pensado, bueno, pero es que en este país, la Constitución define que hay libertad religiosa. Sí. Bueno, cada cual practica la religión a su manera, de acuerdo con Sí, con así los es. libros de la religión. Entonces, de ahí sí, el matrimonio de las iglesias seguirá estando de acuerdo con los libros y punto. Sí, claro. Y porque no podríamos irrespetar el derecho religioso de esas No, personas. Ni imponerle exactamente. esos libros a los que no son religiosos. Sí, Exactamente. sí, así es, Ya, claro. así es. Sí, claro. Donde las cosas tienen que ordenarse es en el aparato civil, es decir, en el registro civil, para que esas uniones se registren como corresponde. Y si el nombre que se les da es matrimonio y punto. Y no hay más que discutir. Pero ahí, además de esto, viene la otra parte, los reconocimientos a la identidad de género en términos de aquellas personas adultas que, siendo hombre, se sienten mujeres, se visten como mujeres, viven como mujeres y no se les reconoce como tal. Y entonces ahora el registro ha dicho, el registro civil, Pueden cambiar. que pueden cambiarse el nombre, tan solo es el nombre, en lugar de llamarse Juan se puede llamar Juana, para decirlo de Sí, esa sí. forma, y sigue con los mismos apellidos, ¿verdad? Y tener el reconocimiento formal de cómo cada quien se identifica y siente que es su esencia o su naturaleza de vida. Amigo, a la hora Porque me no le- decía que todo está muy bien, pero ahora tienen que definir en el parque cómo se hace con los apodos. Bueno, tenemos que aterrizar. Está buenísimo eso. Hay-